Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Nosotras somos Entre Cuatas. Hoy traemos un tema que, aunque no siempre lo notamos, está muy presente en nuestras vidas, el miedo. Así es, y para comenzar empezaremos definiendo ¿qué es el miedo? El miedo se trata de una emoción que principalmente se caracteriza por una sensación muy intensa y generalmente desagradable, que se produce por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. Queremos compartir con ustedes algunas respuestas que nos dejaron nuestros amigos y conocidos a la pregunta ¿qué harías si no tuvieras miedo? Escuchen con atención, porque quizás se identifiquen con alguna. Esmeralda Burmeo nos comentaba: si no tuviera miedo, emprendería y diría todos mis pensamientos respecto a muchas personas. Gloria Teyul respondió: si no tuviera miedo, haría todo aquello que me intimida. Me expresaría sin temor a ser juzgada, sería más aventurera y osada en viajes. También me prepararía más académicamente, siguiendo mis instintos sin temor al tiempo, dinero y recursos. Marlon Rey nos comentaba: si yo no tuviera miedo, probablemente ahora me dedicaría a la música o viviría de eso, que es lo que siempre había querido. Odalis Velázquez dijo: renunciaría a mi trabajo y crearía mi propio negocio sin preocuparme por fracasar. Gabriela Cajas dijo: si el miedo no existiría en mi vida, yo pudiera ser una gran emprendedora, no tuviera miedo al rechazo ni al que no me compraran. Rebeca Hernández contestó: pediría ayuda cuando la necesito, sin sentirme débil por hacerlo. Fernando García dijo: lo que yo haría si no tuviera miedo sería aprovechar oportunidades que por el que dirán o el miedo de que sí quede o no desaprovecho. Me iría a un voluntariado unos 2 años y estudiaría lo que realmente me gusta. Camila Caal dijo: perseguiría mi verdadera pasión de dedicarme al canto, aunque no sea la opción más segura para mi vida. Lisbeth García dijo: viviría y disfrutaría cada momento de mi vida, dejaría descansar mi mente, disfrutaría el tiempo con mi familia. Es frustrante sentir que se te pasan los minutos, los días, las noches pensando cómo obtener una estabilidad económica. Dejaría de pensar cuándo podré volver, cuántos años más tendrán que pasar. Si no tuviera miedo de regresar y no tener nada, correría por un abrazo de mi mamá sin importar nada. Jennifer Sandoval contestó: tomaría decisiones valientes sin quedarme estancada en la duda. El miedo lo sentimos porque es parte de nuestra biología. El cerebro detecta una amenaza real o imaginaria y activa esa señal de alerta. El problema es cuando ese miedo ya no protege, sino que nos bloquea. También hay diferentes tipos de miedo que afectan el logro de nuestros sueños. Aquí entran miedos como el miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica, a salir de nuestra zona de confort. Y también al miedo a no ser suficiente, a decepcionar, incluso al éxito. Todos estos pueden frenar nuestros sueños sin que lo notemos. También el miedo influye en nuestras decisiones y acciones, como por ejemplo cuando dejamos que el miedo tome el control de nuestras decisiones, se vuelven más cómodas, pero también más limitadas. Por ejemplo, puedes rechazar una oportunidad solo porque temas a no estar preparada o quedarte en una relación dañina por miedo a la soledad. Volviendo a las respuestas que leímos al inicio, vemos cuántas personas tienen deseos profundos que no cumplen por miedo. Y lo más interesante es que en muchos casos el miedo no está en lo externo, sino dentro de nosotras mismas. Pero también existen historias de personas que a pesar del miedo se arriesgaron y esas decisiones cambiaron su vida. Como el caso de Martin Luther King Jr., fue un pastor y un activista afroamericano que vivió en una época donde la discriminación racial era legal en Estados Unidos.
A pesar del miedo a ser perseguido, amenazado o incluso asesinado, él decidió alzar su voz por los derechos civiles de los afroamericanos. Lideró protestas pacíficas como la Marcha de Washington, donde pronunció su famoso discurso I Have a Dream. Gracias a su lucha, se aprobaron leyes importantes como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965. Su valentía cambió la historia de su país. También el caso de Nelson Mandela, que fue un abogado sudafricano que se puso al sistema racista. Sabía que luchar contra ese sistema le costaría la libertad o incluso hasta la vida. Aún así, con miedo, lo hizo. Pasó 27 años en prisión, pero nunca renunció a sus ideales. Cuando fue liberado, en lugar de buscar venganza, promovió la reconciliación y la paz. Fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica, y su historia es un símbolo de resistencia, esperanza y sobre todo de valentía. Amel Beats, un reconocido montañista guatemalteco y primer centroamericano en conquistar el Everest, ha compartido que sintió miedo en varias de sus expediciones, especialmente cuando enfrentó tormentas, avalanchas y condiciones extremas en altitudes donde respirar duele y cada paso puede ser el último. Sin embargo, lejos de verlo como una debilidad, Viñals considera el miedo una herramienta vital que lo ha ayudado a tomar decisiones más sabias y sobrevivir, recordando que el verdadero valor no está en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Stephen Hawking es otro caso. Él fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa a los 21 años, que lo fue paralizando poco a poco. Aunque los médicos le dieron pocos años de vida, él no se rindió. Continuó investigando y escribiendo sobre el universo, agujeros negros y el tiempo. A pesar de que solo podía comunicarse con una computadora, se convirtió en uno de los científicos más reconocidos del mundo. Su historia demuestra que la mente no tiene límites, aun cuando el cuerpo sí los tenga. Por último, tenemos el caso de Simone Biles, una de las gimnastas más talentosas de todos los tiempos. Sorprendió al mundo cuando decidió retirarse de varias competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger su salud mental. Muchos esperaban que lo diera todo, sin importar su bienestar. Pero ella fue valiente y dejó el miedo a las críticas a un lado al poner su estabilidad emocional por encima de la presión mediática. Su decisión abrió un espacio importante para hablar de salud mental en el deporte y empoderó a otros atletas. ¿Cuántos casos de valentía y empoderamiento hay? Y con esto me surge una duda. ¿Qué estrategias podríamos usar para enfrentar y superar el miedo? Aquí les tenemos unas. Primero, identifica y nombra el miedo. Ponle nombre. Es miedo al fracaso, al rechazo, al que dirán o a equivocarte. Saber con qué estás lidiando te da más poder para enfrentarlo. Segundo, aceptarlo y no juzgarse. Todos sentimos miedo, no significa que seamos débiles. Tercero, accionar con miedo. A veces no se trata de esperar a no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. Cuarto, reescribe tu diálogo interno. Cambia frases como el no puedo o seguro fracaso por puedo intentarlo o voy a aprender algo en el camino. Quinto, visualiza el mejor escenario posible. Muchas veces nos enfocamos en lo peor que puede pasar. Cambia el enfoque y visualiza qué pasaría si todavía saliera bien. Sexto, rodéate de personas que te impulsen. Busca apoyo en personas que te animen, no que te detengan. A veces el entorno también alimenta nuestros miedos. Séptimo, celebra tus pequeños logros. Cada paso que das, por mínimo que sea, es una victoria frente al miedo. Reconócelo y celébralo. Octavo, haz una lista de evidencia personal. Recuerda momentos en que venciste un miedo antes. Eso te demuestra que ya lo has hecho antes y puedes hacerlo de nuevo. Noveno, establece metas pequeñas y realistas. Dividir un gran reto en pequeñas acciones lo hace menos abrumador y más alcanzable. Y por último, si ninguna de esas estrategias te convencen, busca ayuda profesional. Si el miedo te bloquea, no estás solo, la terapia puede ayudarte a comprender el origen del miedo y desarrollar herramientas para manejarlo. Antes de despedirnos, Jiren, ¿tú qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviera miedo, me atrevería a expresar mis ideas con seguridad, sin preocuparme tanto por equivocarme o por lo que los demás puedan pensar. ¿Y tú, Andrea, qué harías si no tuvieras miedo? Gracias por compartir tu miedo, Jiren. Me alegra que quieras expresarte con más seguridad. Estoy segura que lo puedes lograr.
Y si yo no tuviera miedo, me atrevería a salir de mi zona de confort, no rechazaría ninguna oportunidad que ayude a mi crecimiento personal y intentaría cosas nuevas sin temerle a los resultados. Siempre es bueno salir de la zona de confort y aprovechar cada oportunidad que nos da la vida. Y a ustedes que nos escuchan, esperamos que este episodio te haya hecho reflexionar. El miedo no se va del todo, pero puede convertirse en un impulso si lo enfrentamos. Así que te dejamos la pregunta para que la pienses durante el día. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Gracias por acompañarnos, no olvides seguirnos y compartir este episodio, si crees que puedes inspirar a alguien más. Este fue otro episodio de Entre Cuatas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós.